espiritual. El día de hoy vamos a hablar acerca de la reforma de vida. Y la reforma de vida normalmente se realiza después de que uno hace ejercicios espirituales. En el caso puntual de ustedes no están haciendo ejercicios espirituales, pero tomando las consideraciones que les voy a dar, lo pueden hacer la reforma de vida. De tal forma que las consideraciones que vamos a ver en este día van a ser tomadas de las recomendaciones que da San Ignacio de Loyola acerca de lo que es la reforma de vida y cómo hacerla. Y su necesidad, la necesidad de reforma de vida es imperiosa, porque nosotros, si queremos ser santos, debemos de cada día vencernos a nosotros mismos, para lo cual hay que tomar ciertas estrategias para lograr así alcanzar la santidad. Por eso San Ignacio de Loyola, cuando hace los ejercicios espirituales, él quiere que el alma, al culminar los ejercicios, logre vencerse a sí misma de tal forma que no se determine por ningún apego y de esa forma el alma quede libre totalmente para hacer la voluntad de Dios, para darle la mayor gloria a Dios. De tal forma que reformar de vida significa volver a darle forma, volver a empezar esos buenos propósitos. Significa que debo de enmendarme, que debo corregirme y que debo de esta forma tener las estrategias para alcanzar la santidad que Dios quiere para mí y que Dios me inspira, que Dios me pide. Primer paso para hacer la reforma de vida va a ser ponerme en presencia de Dios, ponerme ante el tribunal divino, ante la preciosa doncella, nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Tal vez también con nuestros santos patronos, ponerme en la presencia de Dios. Esta reforma de vida ustedes la tienen que hacer en oración, porque es algo serio. La reforma de vida, de las reformas de vida de los santos, ellos han logrado alcanzar la santidad que Dios quería para ellos. En el caso puntual de San Maximiliano Kolbe, este santo en su reforma de vida, en sus conclusiones, después de ejercicios espirituales, él se ponía no hacer ninguna obra fuera de la Inmaculada. Él mismo se ponía no perder ni un solo minuto. Y así logró hacer una imprenta gigante. Así logró tantas cosas por amor a Dios. Pero fueron los propósitos que él se puso en su reforma de vida. Así que la reforma de vida es algo serio y es algo determinante para alcanzar nuestra santidad. Ya veremos más ejemplos de otros santos. Santo Tomás de Kempis decía: tanto aprovecharás cuanto sea la fuerza que te hagas. Tanto aprovecharemos cuanto mayor violencia nos hagamos en nuestra reforma de vida. ¿Qué significa hacernos violencia? Significa contrarrestar o contraponernos con nuestras inclinaciones, contra nuestros vicios, contra nuestros defectos que debemos de trabajar y que en la reforma de vida, ya en diferentes dimensiones que les voy a seguir explicando, lo vamos a hacer. También tenemos algunos ejemplos de algunos santos que nos van a ayudar a ver cómo realmente la reforma de vida tiene que llegar a sus frutos, tiene que alcanzar los propósitos que nos hemos planteado. Primero, para hacer la reforma de vida hemos visto que hay que ponernos en presencia de Dios. Segundo, considerar la voluntad de Dios, lo que Dios me ha pedido anteriormente. No sé, tal vez me pidió en un retiro espiritual, tal vez me pidió en una oración en puntual, o a través me lo ha ido pidiendo con mi director espiritual. Lo que Dios me ha pedido en el pasado, primero lo voy a traer a mi conciencia, lo voy a traer a la consideración, lo que Dios ya me había pedido. Luego, lo que Dios me pide actualmente, en este presente. ¿Cuál es la voluntad de Dios manifestada? En el oficio que realizo, en mi rol que tengo en la familia, como mamá, como esposo, como hijo, ver el rol que tengo. Y allí contemplar lo que Dios puntualmente me está pidiendo a mí. Luego voy a identificar los obstáculos que tengo para corresponder a la voluntad de Dios de forma general. Por ejemplo, si soy madre de familia, ¿qué obstáculos me impiden realmente ver que yo estoy cumpliendo mi rol de esposa y de madre?
que está primero antes que un trabajo. Así, vamos en esta reforma a revisar nuestra vida. Hemos visto los obstáculos que tenemos que prever y darnos cuenta puntualmente que se contraponen a nuestra vocación, como el caso de una señora que ella vio realmente que Dios le mostraba que ella tenía que posponer sus asuntos laborales para poder cumplir con su rol de esposa y de madre, que ella tenía realmente muy descuidado debido a su trabajo. Así ella no estaba unida a la voluntad de Dios, porque claramente Dios le pedía primero que ella sea una santa esposa y una santa madre de familia, porque si no, no iba a llegar a ser santa realmente y no iba a hacer bien su trabajo, porque iba a tener su mente dividida, que realmente la tenía que poner en su esposo y en sus hijos. A quien Dios le va a pedir primero cuentas a ella va a ser de los cuidados que ella haya tenido con su esposo y con sus hijos. Ciertamente, en esta revisión de vida vamos a ver qué debemos de quitar de nuestra vida, qué debemos de modificar, qué debemos de cortar y cuáles son las virtudes que debemos de adquirir. Porque la santidad no se improvisa. Por eso es tan importante la reforma de vida, precisamente porque la santidad no se improvisa. Tener un horario, establecerme tiempos de oración, establecer los tiempos de comida, establecer los tiempos de recreación con mi familia, los tiempos donde realmente vamos a compartir, los tiempos de juego, las vacaciones. Todo es muy bueno organizarlo. No de tal forma que el alma se esclavice al horario y sea milimétrico y si no se cumple, pierda la paz. Ese no es el sentido de la reforma de vida. El sentido de la reforma de vida es que esto me sirva para alcanzar la santidad. Así, para poder realizar nuestro plan de vida, vamos a ver ciertas características con las cuales este debe de cumplir. Primero, características del plan de vida. Debe estar acomodado a los deberes de Estado. Si yo soy padre de familia, si tengo un trabajo, debo de considerar mi rol de padre, mi rol de esposo y también el trabajo o el oficio que ejerzo. De la misma forma, si soy ama de casa, si soy madre de familia, considerar mi estado. En el caso del estudiante, considerar mi estado primero de hijo y luego mi estado como estudiante universitario o bien sea estudiante del colegio. Si solamente ejerzo el estado de hijo y de trabajador, considerar ambas cosas. Así cada uno tendrá que realizar su plan de vida, su reforma de vida, considerando el estado al cual usted está unido o en el cual usted debe de alcanzar la santidad, porque así Dios se lo ha manifestado claramente. Segundo, ver las disposiciones de mi espíritu. Si realmente me cuesta la vida espiritual, ¿por qué me cuesta la vida espiritual? Mi carácter y temperamento, ya hemos hablado también de eso en puntos espirituales pasados. Ver mi temperamento, ya más adelante vamos a ver cómo en qué dimensión vamos a ver el trabajo del carácter y del temperamento, pero es importante tenerlo en cuenta. De la misma forma, las fuerzas que tengo para inclinarme a un apostolado en específico. Ver el estado de perfección al que Dios me está llamando. Las inspiraciones santas que Dios pone en mi alma. Otra característica del plan de vida o de la reforma de vida será que este plan de vida debe ser exigente. ¿En qué sentido? En que realmente en los horarios contemple de una forma seria el tiempo que necesito para cada cosa. De tal forma que no busque que me quede mucha holgura en aquellas cosas que son de mi mayor gusto o que a mi sensibilidad son mejores o más atractivas. Porque ciertamente ahí yo no estoy buscando el vencimiento de mí mismo o de mí misma, sino que estoy buscando mi complacencia. Recordemos las palabras de Kempis: tanto más te hagas violencia, tanto más aprovecharás, y no es de forma contraria. Y así, otra característica será que a su vez el plan de vida, la reforma de vida, debe tener cierta flexibilidad. ¿En qué sentido? Con respecto a la caridad. Nunca mi reforma de vida, nunca mi plan de vida
va a estar por encima del llamado que Dios me hace a la caridad con el prójimo. ¿Qué significa esto? Que yo no por cumplir con todas mis oraciones voy a dejar de manifestarle el cariño que tengo a mi familia dejando de almorzar con ellos. No sé, puntualmente me pongo que a las 12, cuando toda mi familia se reúne por fin después de las actividades a almorzar, no, a las 12 yo voy a hacer una hora santa, porque yo quiero ser santo. Entonces todo mi tiempo lo voy a ocupar para horas santas. Ciertamente te estás alejando de lo que Dios puntualmente te está pidiendo. Y en ese momento Dios te pide la negación del deseo que tienes de hacer tu voluntad. No estoy diciendo aquí de ser santo, porque muchas veces lo que nos aleja precisamente de la santidad es nuestro juicio y nuestro amor propio, que a veces lo podemos disfrazar con deseos nobles y santos. Y en realidad no es que quieras hacer hora santa, sino que tal vez en algún momento tienes una ira muy grande, entonces prefieres comer solo a comer con tu familia, a compartir con ellos. Para ciertas personas va a ser más fácil buscar la soledad, buscar estar en mis cosas, en mis asuntos, antes que inmolarme y darme a los demás. Y ciertamente tanto más aprovecharás cuanto más te inmoles, porque ahí estás amando. Cuanto más uno muere a uno mismo, más se está configurando con Cristo. Se han de contemplar en la reforma de vida los tiempos puntuales para las diferentes actividades que uno realiza durante el día. Y la última característica va a ser que este plan de vida, esta reforma de vida, debe ser llevada de forma prudente con el director espiritual. ¿Qué significa esto? Que si tengo director espiritual o alguna persona religiosa que me esté acompañando en mi vida espiritual, yo lo ponga de manifiesto mi reforma de vida, se lo ponga realmente a consideración a mi padre o a mi madre espiritual. De esta forma ellos me puedan dar sabios consejos, porque muchas veces nosotros somos ciegos de nosotros mismos. Para nosotros es muy fácil ver la paja en el otro, como dice nuestro Señor, y no ver la vida que tenemos en nuestros ojos. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Así que nosotros mismos ciertamente no nos sabemos juzgar realmente delante de Dios. Pero otra persona externa, un tercero, ciertamente nos puede dar sabios consejos para saber guiar y ordenar nuestra vida. Entonces, la otra persona tercera va a saber cuáles son mis dificultades, me ha ido estudiando, me ha ido escuchando por el acompañamiento que me va realizando, las manifestaciones que yo le hago de los problemas que tengo diariamente. Y así mi director espiritual me va a saber guiar y me va a decir, tienes que moderar cierta parte, tienes que mermar esto de la reforma de vida, tienes que agregar esto, tienes que hacerte violencia o mortificación en tal punto que ciertamente conoce nuestra debilidad. Ahora, la materia de la reforma. Primero, la dimensión humana. Va a ser la primera dimensión que vamos a tocar en esta reforma de vida. En la dimensión humana vamos a escribir todo lo que tengamos para trabajar contra nuestro defecto dominante. Las virtudes que nos urge adquirir, que nos está pidiendo nuestro esposo, que nos está pidiendo nuestro cónyuge. Y aquí les voy a poner el ejemplo de una gran santa, Santa Yana Beretta Molla. Esta gran santa, ella falleció tras dar a luz a su último hijo, que aquí los ginecólogos supieron detectar que ella estaba teniendo un fibroma. De esta forma su embarazo iba a ser muy complicado y la vida de ella y de su hijo estaban en riesgo. Mas ella, como una mujer valiente, supo entregar su vida por la de su hijo. Y así lo va a contar su esposo Pietro. Su esposo Pietro va a decir que esa decisión que tuvo Santa Yana de dar la vida por su hijo fue una decisión madurada de tantos años de entrega y de muerte a sí misma. De tal forma que Pietro va a dar a conocer como testigo en la canonización de su esposa que ella realmente durante toda su vida, por las negaciones que había hecho de sí misma, se había preparado para responder tal cosa de forma natural y espontánea. Yo debo dar la vida por mi hijo. Así es sencillo. No lo hizo sin muchos cálculos. Se cuenta de Santa Yana Beretta que ella, cuando estaba de novia con su esposo, le escribía algunas cartas.
Entonces quería compartirles para que veamos los buenos propósitos que estos novios se ponían y así podían alcanzar la santidad dentro del matrimonio. Decía Santayana, le escribía a su novio 20 días antes de la boda: faltan solo 20 días y después seré Yana Mola. ¿Qué opinas si para prepararnos espiritualmente y recibir este sacramento hacemos un triduo los días 21, 22 y 23? La Santa Misa y Sagrada Comunión. Tú a Ponte Nuevo y yo en el Santuario de la Asunción. La Virgen Santísima unirá nuestras oraciones, deseos, y ya que la unión hace la fuerza, Jesús no puede dejar de escucharnos y ayudarnos. Estoy segura que dirás que sí, y te agradezco. Luego le va a escribir, después de hacerle esta hermosa propuesta, le va a decir a Pietro: quiero decirte todo lo que siento, todo lo que está en mi corazón, pero no puedo. Pero tú ya sabes lo que son mis sentimientos, así que tienes que saber cómo comprenderme. Mi queridísimo Pietro, estoy segura que siempre me harás feliz, como lo soy ahora, y que el Señor escuchará tus oraciones, que salen de un corazón que siempre lo ha amado y servido en una forma santa. Miren cómo ella habla de su esposo. Con la ayuda de Dios y su bendición, haremos todo lo que podamos para que nuestra nueva familia sea un cenáculo donde Jesús reine sobre nuestros afectos, deseos y acciones. Mi Pietro, nuestro matrimonio está solo a unos días ahora y me siento conmovida por estar muy cerca a recibir el sacramento del amor. Trabajaremos con Dios en su creación y así podremos darle hijos que lo amen y lo sirvan. Pietro, ¿podré ser la esposa y madre de tus hijos que siempre has querido? Eso espero, porque lo mereces y porque te amo muchísimo. Y así durante su matrimonio, se cuenta, Pietro va a ser testigo de la santidad de su esposa y él va a dar a conocer que ella era una mujer normal. Así va a decir Pietro: mi esposa era una mujer totalmente normal, pero tenía una alegría y un deseo tan grande de hacer la voluntad de Dios que la tenía fuerte todo el tiempo, dispuesta a darse a él como esposa y dispuesta a darse a sus hijos. Así los domingos ella los dedicaba totalmente para sus dos amores, su esposo y sus hijos, y así los educaba en la fe. Y en todas las cosas ella buscaba que ellos hicieran la voluntad de Dios. Esto lo vemos en la vida de esta santa. También otro santo que les quiero dar a conocer antes de continuar con las dimensiones de nuestra reforma de vida. Este siervo de Dios se llama Enrique Schou. Este siervo de Dios es de Argentina. Fue un gran empresario y un alma de deseos gigantes. Él decía que él debía de ayudar a su familia a alcanzar la santidad. Así él va a escribir cómo su vida empresarial tenía que servirle para alcanzar la santidad y que por encima de su vida empresarial él tenía que darse a sus hijos. Cuentan sus amigos que él siempre se quejaba de no tener tiempo suficiente para darse a todas las cosas, puesto que él quería ser santo. Entonces él quería darse tanto a la empresa como a sus hijos, pero sabía que por encima de la empresa estaba su familia. Así, él decía que para él era sumamente importante la intimidad del hogar. Y hablando de su esposa, que la amaba entrañablemente, él decía: la serenidad, la dulzura y la intimidad del hogar nacen de la presencia continua de la mujer, esposa y madre. La misma naturaleza ha unido íntimamente la propiedad particular en la existencia de la sociedad humana. ¿Acaso no debe la propiedad privada asegurar al padre de familia la sana libertad de que tiene necesidad para poder cumplir los deberes con el Creador? Y así debe de buscar el Estado, hablaba él hacia el Estado, que el Estado debía de proveerle a la familia los convenientes necesarios, o sea, los medios necesarios para el bienestar físico, espiritual y religioso de la familia. Así, Enrique era un gran defensor del núcleo de la sociedad, de la familia, de tal forma que él afirmaba que si él le dedicaba menos tiempo a su empresa
y más tiempo a su familia, él había ganado mucho más. Cuenta su esposa que él todos los domingos, él se dedicaba solamente a los almohadazos con sus hijos. Todos los domingos él decía, yo tengo que dedicarme a mis hijos. Asimismo, ella dice que todas las noches, aunque él tenía muchas cosas que hacer por la empresa, por ser un gran empresario, él se daba tiempo en las tardes para estar con ellos. Y ella cuenta que él durante las noches pasaba por la cama de cada uno a darle la bendición, y tenían algunos hijos. Así él pasaba por la cama de cada uno de sus hijos y se quedaba charlando con los que estaban despiertos. Y para él no era pérdida de tiempo, decía su esposa, realmente él les hacía sentir a cada uno que aunque ya era tarde y él estaba cansado porque al día siguiente tenía que trabajar, ellos eran lo más importante. Así cada uno tenía la confianza para hablar con él. De esta forma, él era tan buen formador de sus hijos que llegaba a su casa, daba un silbazo de que había llegado a la casa y todos los hijos en ese momento dejaban lo que estaban haciendo y salían corriendo a la puerta de la casa a recibir a su papá, porque no podían resistir lo bueno que él era con ellos, cómo él les manifestaba su amor. Vemos el ejemplo de estos siervos, de estos santos, de estas almas venerables que nuestra Santa Madre Iglesia nos propone para realmente impregnarnos de los ejemplos de sus vidas y considerarlos en nuestra reforma. Si yo me hago cuenta en esta primera dimensión humana que ante mi temperamento y mi carácter iracundo, irascible, no tengo paciencia con mis hijos, tiendo a todo el tiempo regañarlos, a todo el tiempo castigarlos, bueno, ahora he visto el ejemplo de Enrique y digo, debo de transformar esto, debo de quitar esto que tengo, esta mala costumbre de tal vez no ser dulce con ellos, de no ser paciente o de no mostrarles realmente sus fortalezas. Se cuenta que Enrique era tan astuto, ¿en qué sentido? En su forma de enseñarle a sus hijos que nunca los hacía sentir mal. Cuando se daba cuenta que un hijo no podía hacer algo, le mostraba sus buenos talentos y le ayudaba a que ellos los desarrollaran. Y nunca trataba de hacerlos sentir mal, de disminuirlos, sino antes bien, de que todos sus hijos pusieran sus talentos al servicio de Dios. Y así todos se sentían importantes en la casa e útiles. Y continuando con el ejemplo de este gran padre de familia, este gran empresario Enrique, él anotaba en su libreta virtudes hogareñas e industriales. Primero, humildad, dulzura. ¿Para qué enojarse? No podría obtenerse lo mismo sin o aún más. Tercero, paciencia. Así él ya sabía que estas virtudes eran las que él tenía que practicar más, puesto que eran las que él más necesitaba en el hogar. Así también él era, anotando sus comentarios, estaba convencido de que más se conseguía con amor que con odio, que con resentimientos y enojos. Y dirá uno de sus hijos acerca de su padre, que ciertamente él siempre les disponía las cosas con alegría, que siempre cuando él llegaba a la casa era sentir su paternidad. Él tenía como una gran devoción el Santo Rosario. Cuentan unos amigos de este matrimonio de Enrique. Decía, estos amigos que se iban a veces a quedar a su casa a dormir, contaban de que siempre todas las noches les invitaba a rezar el Santo Rosario. Y él como padre era el que dirigía el Santo Rosario. En cada misterio pedía por sus amigos, por sus familiares, y no podía dejar pasar esta devoción. Así todos los invitados que él tenía rezaban el rosario cada vez que llegaban a su casa. Él estaba acostumbrado a llevar a sus hijos a la Santa Misa, a tener devoción al crucifijo y a comulgar. Él comulgaba todos los días antes de ir a su trabajo. Imagínense la disposición con la que él iba a trabajar, esa disposición de ser santo. Así ustedes, desde su estado de vida, ya sea el matrimonio, ya sea como hijos, ver las virtudes que deben de practicar para en esta dimensión humana poder trabajar su temperamento y su carácter. Así, la siguiente dimensión va a ser la dimensión espiritual. En esta dimensión, en su reforma de vida, ustedes van a inscribir las oraciones que ustedes realizan diariamente. ¿Cuáles son estas prácticas de piedad?
que ustedes tienen, ya sea la oración vocal, tal vez a través del rezo del Santo Rosario. ¿De qué forma quieren aprovechar la Santa Misa, ya sea virtualmente o presencialmente? El tiempo de una confesión a la otra confesión, ¿cuál es la frecuencia? ¿Qué mortificaciones van a hacer? La dirección espiritual, el examen de conciencia que diariamente debemos de hacer, la lectura espiritual que siempre nos ayuda a fomentar en nuestras almas ese deseo de santidad, al contemplar la realidad de otras personas que también llegaron a ser santos, aún teniendo debilidades e imperfecciones. Ponerme un número de visitas al Santísimo Sacramento, organizar mi vida familiar o el estado de vida que tengo de tal forma que yo pueda realmente dedicar, aunque sea un día de retiro. Hay muchas familias en las que se organiza toda la familia para vivir, aunque sea un día, puede ser la mitad de un día, como en silencio, en reflexión, y juntos como familia pueden compartir, juntos como familia podrían hacer lección divina, la meditación de la palabra de Dios. Ustedes deben de saber que Dios a ustedes les dota de todas las gracias para ser santos en medio del mundo. Así que deben de saber y deben de confiar en esta gracia que Dios les da. La siguiente dimensión va a ser la dimensión comunitaria. En la dimensión comunitaria vamos a ver cómo está nuestra relación en nuestra familia, ya sea entre los cónyuges, tal vez también la relación de padres a hijos. Si a mí me está costando la relación con mis papás, ¿por qué? ¿Cuáles son los medios que yo debo de poner para solucionar esta situación? Si realmente tengo mayor afinidad hacia mi mamá o si tengo mayor afinidad hacia mi papá. ¿Cómo puedo mejorar la relación con mis papás? ¿Cómo puedo mejorar la relación con mi cónyuge? Si tengo resentimientos o rencillas en mi alma que me impiden realmente tener una buena y sana convivencia con algún familiar en específico, debo de poner los medios necesarios para poder restablecer esa relación. Tal vez si necesito perdonar, pedir perdón. La humildad y la caridad debe de reinar en nuestras familias. Debemos de reconocer, he fallado, me he equivocado, he hecho mal las cosas. Antes de dormir, qué precioso sería que antes de dormir, como matrimonio, uno se pueda poner de propósito. Todos los días, antes de dormir, le voy a pedir perdón a mi cónyuge. Porque tal vez durante el día, por diferentes razones, motivos, circunstancias, le he herido en algún punto. He herido tal vez la susceptibilidad de mi cónyuge o bien frontalmente con una razón objetiva. He sido muy duro, muy dura, he sido iracundo, iracunda. Digo una palabra encolerizada de tal forma que puede llegar a ser hiriente en muchas ocasiones. Y muchas veces durante el día dejamos pasar estas cosas y esto en nuestro interior va alimentando un cierto desprecio o fastidio hacia el otro. De forma indirecta lo tratamos de ocultar para aparentar que todo está bien, pero en nuestro interior eso lastima la caridad y la unión que debe de haber, la unión que debe de reinar en la familia, la unión que debe de reinar en el corazón de los cónyuges. Así esta unión se lastima y aunque uno no quiera, repercute de tal forma en los hijos que estos, siendo afectados por ver la realidad, la problemática de su familia, se sienten mal, se ponen tristes. En muchas ocasiones se ha visto en la parte educativa, en la dimensión académica de los niños, se ve en los estudios que muchas veces los niños que tienen bajo rendimiento académico es porque tienen su mente distraída en los problemas que ven entre sus padres, de tal forma que no pueden estudiar con toda la atención que quisieran, porque una parte de su cerebro está ocupada en la discusión que ven en sus papás, en el deseo que tienen de que no se separen, en el deseo que tienen de que se reconcilien, en el deseo profundo que tienen y que muchas veces guardan en sus almas para no interponerse entre ellos, para no irse de un lado y del otro. Muchas veces ocultan el dolor que llevan de ver la realidad de sus padres. Entonces es ser conscientes de que los hijos van a llegar a ser santos en la medida que los papás se esfuercen por ser santos. En las más pequeñas cosas, en la delicadeza del trato. Ese es un ejemplo diario
que los padres deben de dar a los hijos. Así como este santo que hemos visto. Es un siervo de Dios, que realmente son los hijos los que dan testimonio de la santidad de su vida. Que Él está en el cielo. Decía un hijo, estoy convencido de que Él está en el cielo. Porque Él realmente vivió como predicaba, como Él realmente quería. El amor que ponía en su familia lo ponía en la empresa. De tal forma que en todos los ambientes donde Él se desenvolvía, la gente se podía dar cuenta de la santidad de su vida y sentirse edificada. Y lo más precioso de esto es que son los mismos hijos. Es que es la misma esposa quien certifica y quien da hecho de la santidad de su esposo, de la santidad de su padre. Es la misma santidad a la que todos ustedes están llamados a vivir y que pueden vivirla. Así les exhorto y les animo a que realmente se pongan buenos propósitos y concretos en esta dimensión comunitaria. En el caso de los hijos puede ser la obediencia, el respeto a los padres, la piedad. En el caso de los padres, la comunicación entre cónyuges. Los hijos se dan cuenta de la unidad que hay entre sus pensamientos. En el caso de la esposa, la obediencia a su esposo. Y en el caso del esposo, la obediencia a Dios, para así gobernar santamente a la familia. Otra dimensión que hay que contemplar en la reforma de vida es la dimensión intelectual. Cómo nos estamos formando en la fe, cómo estamos buscando la santidad, cómo estamos educando a nuestros hijos, cuáles son los valores que impartimos, nos proponemos alguna virtud mensualmente, nos ponemos objetivos como familia, alcanzar juntos alguna virtud, alcanzar juntos alguna meta espiritual. Eso une, eso reconforta. Las familias deben ser escuelas cristianas, lo han dicho tantas veces los santos padres, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco. Y la última dimensión que voy a tocar va a ser la dimensión apostólica y pastoral. En su reforma de vida, plantearse como familia, plantearse como esposo, plantearse como hijo, si aún no ha abrazado algún estado de vida ya inmutable, como es el matrimonio, la vida consagrada, plantearme desde mi estado de vida cómo yo voy a luchar por la salvación de las almas. Desde mi estado de vida, desde donde me encuentro, desde donde Dios me está llamando a ser santo. ¿Qué medios voy a poner para salvar a las almas? Voy a hacer estas mortificaciones, voy a hacer este apostolado, voy a hacer este apostolado en familia, o voy a hacer este apostolado con amigos. Tantos santos como Pier Giorgio Frassati, este beato, él con sus amigos ayudaba a los pobres, tanto así que en su sepelio, algo que era desconocido para su papá, quien ciertamente se oponía a la piedad que veía en su hijo, veía que él iba al Santísimo, veía que rezaba el rosario, y él, como no era católico, ciertamente se oponía a Pier Giorgio, a todo lo que hacía él, puesto que era una familia pudiente. No quería que su hijo estuviera en esas cosas, sino que fuera un exitoso empresario o senador como él. Así, Pier Giorgio con sus amigos de la Acción Católica ayudaba a los pobres, tanto así que cuando fue el sepelio, el papá se sorprendió al ver que en el sepelio, aunque había muchos familiares y muchas personas ricas, lo que más había eran pobres. Y ahí se enteró de todas las familias que eran ayudadas por su hijo. Y se sintió orgulloso de ver que su hijo realmente era un servidor de los demás, que su hijo realmente estaba ayudando a tantos. De allí que tras la muerte de Pier Giorgio Frassati, su papá unos días después le escribirá a su esposa diciéndole el dolor que tiene por la pérdida de su hijo. Y luego más adelante él le pedirá a su esposa, que si era católica, que le ayudara a acercarse a la fe. Y finalmente el papá de este beato llegó a morir en olor de santidad. ¿En qué sentido? Murió en gracia de Dios. Murió en la unión verdadera con Dios, porque había visto tras la muerte de su hijo la vida eterna a la que él era llamado, y que su hijo con su ejemplo y con su vida le había dicho en sus propios actos que él estaba llamado al cielo, a ser ciudadano del cielo. Con esto terminamos los puntos para hacer nuestra reforma y plan de vida. Pidámosle a nuestra Madre Santísima nos alcance la gracia de hacer esta reforma de vida con la seriedad que impone, teniendo en cuenta todos los aspectos que hemos tocado en este punto espiritual, y sabiendo que este plan de vida, que de esta reforma de vida,
Cuanto yo la lleve con la seriedad, con la responsabilidad que merece, voy a alcanzar los frutos de santidad que Dios quiere para mí. Pidámosle a nuestra Madre nos dé la gracia también de cumplir esta reforma de vida para la mayor gloria de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias a nuestro Señor que nos permite en este día amarlo, adorarlo, nos permite en este día reverenciarlo, darle la gloria que solo Él merece y que solamente a Él debemos de dar y buscarle dar siempre. Él que está en el Santísimo Sacramento del altar, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, Él que nos ama infinitamente, sabe bien lo que necesitamos, sabe bien todo lo que necesitamos de Él, de su divino corazón. Y Él que está frente a ti, cree realmente que estás en su presencia, ya sea de forma virtual, que realmente estás con Él. Cree realmente en su presencia eucarística, que quiere derramar gracias abundantes en tu alma, en tu familia, en tu vida. Le vamos a pedir a Nuestra Señora, a nuestra Madre Santísima, que nos acompañe en este tiempo de adoración. Le vamos a pedir a ella que sea la que guíe esta adoración, a ella que sea la que nos enseñe a adorar a su Hijo, a amarlo, a cuidarlo como ella lo hacía. Que ella nos alcance la gracia que vamos a pedir en este día. Le consagramos a nuestra Madre Santísima nuestra memoria, entendimiento y voluntad, las potencias de nuestra alma. Pedimos que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean ordenadas al servicio y alabanza de su divina majestad. En este día vamos a tener este coloquio con nuestro Señor por medio de la meditación del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, desde el versículo 4. San Lucas, capítulo 15, desde el versículo 4. El primer preámbulo que vamos a tener en este día va a ser conscientes de la misericordia infinita que tiene Dios hacia mí. Ser consciente del amor tan grande que me tiene. Ser conscientes de que realmente Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Que Él acoge a los pecadores. Cristo vino por los pecadores. Cristo vino por ti. Por almas como usted, como yo, que muchas veces fallemos, que muchas veces caigamos, no significa que debemos alejarnos de Cristo. Antes bien, nuestra debilidad y nuestro sincero deseo de seguirle, de amarle, de vivir arrepentidos por los malos actos que hemos hecho, atraen la mirada de nuestro Padre, atraen la mirada de Jesucristo y le permiten a Él extender más todos los dones que quiere derramar en nosotros, porque se da cuenta que nos reconocemos necesitados, condición indispensable para que Él pueda hacer su obra, conocernos así tal como somos, llenos de miserias, llenos de debilidades. Por eso, a primera instancia, reconocer nuestra condición de pecadores, reconocer en este momento, en su presencia, que realmente le hemos ofendido muchas veces, que hemos fallado tantas veces, que es el momento para cambiar de vida, que es el momento de conversión, que hoy puede ser el último día que Dios me conceda para amarlo. Y bien, tal vez no le he amado con la intensidad que merece, no le he amado con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo mi ser.
Pues si no lo he hecho hasta ahora, hoy que puede ser mi última oportunidad de vivir, hoy que puede ser la última oportunidad que tengo para demostrarle a Jesucristo que le amo, para demostrarle a mi Madre Santísima, a la Virgen, que deseo vivir para ella, para amarla, para hacerla feliz en mi familia, en mi estudio, o bien desde una vocación de mayor perfección, desde la vida matrimonial, desde la vida consagrada. Ella conoce los rincones más oscuros de mi alma. Ella sabe que quiero amarla, pero si no lo he hecho aún, si aún no he sido un verdadero apóstol de Jesucristo, si aún soy cobarde, soy débil, inconstante en mis propósitos, este es el momento de gracia que Dios te da para que reconozcas eso, para que reconozcamos tal cual somos, las debilidades, las imperfecciones que tenemos. Y así dejarle a este buen artista hacer su obra en nosotros. Pero para eso es necesario reconocer nuestras faltas. Así, en este primer punto, la gracia que vamos a pedir para esta meditación será reconocer mis muchas faltas, mis muchas imperfecciones, para enmendarme y abandonarme en la misericordia infinita de Jesús o de mi Padre Celestial, como a cada uno le parezca más conveniente, ver el rostro de nuestro Señor o ver el rostro del Padre, ya que son un mismo Dios. Le pedimos perdón a nuestro Señor por todas nuestras faltas.
Vamos a empezar con el texto de la oveja perdida. Lucas 15, versículo 4. ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en la estepa y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en la estepa y va a buscar la que se le perdió? De la misma forma podemos pensar que nuestro Señor, cuando ve que estamos faltos de alguna virtud, cuando ve que hemos caído en un pecado, cuando ve que nos hemos perdido del camino, como aquella oveja que se le pierde a este pastor, nuestro Señor en ese momento, por así decirlo, se olvida del resto del mundo, se olvida del resto de sus hijos y con un amor muy particular hacia ti, te busca, con un amor muy particular hacia ti, con un amor sumamente especial. Cristo desea irte a buscar a ti. Por así decirlo, podríamos pensar que en ese momento nuestro Señor deja las demás almas y se pone totalmente a la expectativa de ver dónde estás tú. ¿En qué se ocupa tu mente? ¿En qué se ocupa tu corazón que has perdido de vista, que has perdido el norte de lo que Él te mostraba, de su voluntad? Que has incurrido en alguna falta, en algún pecado, en alguna imperfección voluntaria. Pues Jesús en ese momento te va a buscar. Allí cuando te sientes más caído, cuando te sientes más caída, en ese momento es cuando nuestro Señor se ve más atraído hacia tu alma, deseando salvarla a cualquier costa, cueste lo que cueste. Y por eso fue capaz de entregar su propia vida a costa de la tuya. Se entrega el inocente a costa del pecador. El omnipotente se hace esclavo por el alma que se hizo esclava al pecado, para liberarla de las cadenas del pecado y llevarla a la grandeza y a la realeza que tienen los hijos de Dios. Entonces, en este punto miremos la bondad de mi Padre, la bondad de Jesucristo, que hace como si se olvidase de todas las almas y se ocupara solo de la mía. Y cuando me pierdo del camino, deja el resto y va en pos de mí, va detrás de mí, me persigue hasta que me deje encontrar por su amor, por su misericordia. No me habéis vosotros elegido, he sido yo quien os ha elegido a vosotros. No había sido tú quien había buscado a Cristo,
sino Cristo quien siempre ha estado detrás de ti, manifestándote el amor que te tiene, su misericordia con la que quiere abrazar tus debilidades e imperfecciones, tus miserias. Misericordia, la misericordia del corazón. El corazón de Dios ama la miseria del hombre y la transforma. El milagro de la misericordia es que hace a un miserable pecador un santo. Es así como vas a pensar como Cristo, tras tus faltas, tus debilidades, ha estado siempre detrás de ti y está contigo. Y así vas a verle yendo detrás de ti ante las debilidades que has tenido tal vez hoy, que has tenido en estos días, o pudieras pensar también la misericordia que te ha manifestado durante toda tu vida. Como Él siempre ha estado detrás de ti, como siempre ha deseado que te dejes perdonar por Él, reconociendo de nuestra parte lo que hemos hecho. Reconocernos como aquella oveja perdida, reconocernos como aquella oveja que se salió del redil, aquella oveja rebelde que se fue de las manos de su pastor, que le ama infinitamente. Reconoce pues que has ido a buscar pasto donde no convenía y que tienes sed y hambre solo de Él, puesto que solo Él puede saciar tu alma. Continúa diciendo nuestro Señor: y cuando la encuentra se la pone muy contento sobre los hombros. Luego, al llegar a la casa, convoca a los amigos y vecinos. Y cuando la encuentra se la pone muy contento sobre los hombros. Cuando por fin dejamos que Cristo se encuentre con nuestra alma, que Cristo nos encuentre libres de las criaturas, libres de nosotros mismos, libres de nuestras preocupaciones, y le dejamos a Él ser Dios. Allí realmente Él nos puede poner en sus hombros. Como un padre cuando ve a su hijo pequeño y su hijo le extiende los brazos para que Él le cargue. De la misma forma, Cristo desea que nos reconozcamos pequeños ante Él,
que reconozcamos la necesidad que tenemos de Dios, la necesidad que tenemos de Él, de la gracia, de sus auxilios, y reconociendo realmente nuestra debilidad, Él pueda tomarnos de los brazos y levantarnos. Y levantándonos, Él nos pueda llevar en sus hombros. Pero Él desea eso, que nos reconozcamos realmente muy pequeños, que reconozcamos que somos sus hijos pequeños, somos sus niños de brazos, que sin nuestro Padre estamos perdidos. No sabemos a dónde vamos, qué hacemos, no entendemos. Pero si estamos en los brazos de nuestro Padre, ¿qué nos puede pasar? ¿Quién puede hacernos daño si estamos en los brazos de nuestro Padre? Nadie. Cuando un niño está en los brazos de su padre, tiene toda la confianza del mundo, que nada le va a pasar, que nada le puede pasar, porque entre los brazos de su padre él encuentra resguardo, seguridad, tiene la certeza que está protegido, que primero tendrían que matar a su padre para poder hacerle daño a él. De la misma forma, cuando pides perdón a Dios, cuando te dejas abrazar por su misericordia, Él te pone en sus hombros y ya nadie te puede hacer daño. Él te pone en sus hombros y la cruz que llevas día a día, el yugo se hace llevadero, la carga se hace ligera, como lo decía el mismo Jesús. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Cargad con mi yugo, que es suave, que es ligero, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Lo decía Jesús, porque es cuando el alma confía en Cristo, es cuando Él puede llevar la cruz de esa alma, porque esa alma ya no vive para sí, sino para Él. Es el momento de gracia para tomar las consideraciones necesarias, hacer los cambios, reparar nuestros malos actos, corregirnos y dejarnos abrazar por los brazos de nuestro Padre, que desea perdonarnos y transformarnos. Ten un coloquio amoroso con tu Padre, con Jesucristo, pidiéndole la gracia de reconocerte débil ante Él, de saberle pedir ayuda, de ya no confiar más en ti, sino solo en Él.
Luego, al llegar a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice: alegraos conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. Os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido. Y es pensar en este punto, en la alegría que tendría el cielo entero. La alegría que tendría el cielo entero, junto con todos los santos, todos los ángeles, y la alegría que tendría nuestra Madre Santísima. Piensa cómo Cristo o cómo nuestro Padre Celestial, en el momento en que te dejas abrazar por su misericordia, cómo Él convocaría a todos los ángeles del cielo, cómo Él convocaría a la Reina del cielo, cómo llamaría a esta dulce doncella para decirle y agradecerle, porque ella siempre intercede por sus hijos, para agradecerle por su poderosa intercesión, que te ha alcanzado la gracia de volver la mirada a tu Padre que te perdona, a tu Padre que hoy te da una nueva oportunidad y que depende de nosotros darle esa alegría al cielo entero. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta. Por cada vez que convertimos nuestros actos, por cada vez que convertimos nuestros malos hábitos en virtudes, por cada vez que luchamos por la vía de la gracia, que luchamos por ser santos, nuestra Madre Santísima en el cielo hace una fiesta grande con nuestro Padre Celestial. Entonces, imagina cómo sería el abrazo de tu Padre, cómo sería el abrazo de la Virgen, cómo, con cuánta dulzura, con cuánta ilusión, con cuánta ternura te miraría y se alegraría de tenerte otra vez en su regazo. Recordemos que Nuestra Señora tiene una mirada compasiva, una mirada tierna. En la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, en sus ojos, aquellos oftalmólogos y todos los que miraban especialmente esta parte de la imagen de la tilma de Nuestra Señora de Guadalupe, se impresionaron tanto de que estudiando se dieron cuenta que en los ojos de Nuestra Señora encontraban a muchas personas, como si todas las personas que la iban viendo a ella hubieran quedado grabadas en sus ojos, en su mirada, de tal forma que sentían una mirada viva que penetraba sus almas. Y así los estudiosos más ateos, mirándola a ella y viendo esto tan precioso, tan maravilloso, se sentían inundados por ella hasta convertirse, de saber que en su mirada ella guardaba a sus hijos, la imagen de sus hijos. Piensa entonces con cuánta ternura, con cuánta misericordia te mira Nuestra Señora, cuando te vuelves a poner en su regazo como un niño pequeño. Piensa cómo el Padre en los brazos de la Virgen te contempla con amor. Cómo quisiera que reposara siempre entre esos brazos, porque ella ha sido la única que jamás ha roto la alianza con Dios, porque ella es la mujer perfectísima, porque ella es nuestra Madre y nos ama inmensamente. Así vamos hablar con Nuestra Señora para terminar este momento de adoración, a tener un momento de coloquio con ella,
con nuestro Padre Celestial, con Jesucristo, pidiéndole la gracia de dejarnos abrazar por el perdón de nuestro Padre y transformados por tanto amor, conmovidos por tanta bondad de Dios para con nosotros, que no merece que le ofendemos, pero que siempre nos perdona y nos escucha. Hazle ofrecimientos, oblaciones, ofrécele algún sacrificio que te ayude a ser santa, que te ayude a ser santo, que te ayude a corregirte y a enmendar de vida, especialmente en aquel punto en el que Dios te inspira mayor conversión, porque hay mayor necesidad allí de su gracia y de su acción. Ten este coloquio con Nuestra Señora, con Jesucristo y con nuestro Padre. Hacemos el examen de esta media hora de adoración a nuestro Señor. Revisamos si hemos sido diligentes para poner los medios para unirnos a Cristo, si hemos realmente hecho todo de nuestra parte para realmente luchar en la oración. O si bien en cambio hemos sido perezosos y no nos hemos dejado llevar por las santas inspiraciones del Espíritu Santo, sino por los deseos de nuestra carne. Si nos hemos dormido, si no hemos aprovechado esta adoración. Anotemos las inspiraciones que hemos recibido, o bien si ha visitado nuestra alma el espíritu de la tristeza. También si Dios ha permitido que estemos en sequedad, en aridez, que no experimentemos absolutamente nada, pero con nuestra razón y nuestra voluntad nos hemos empleado para amarlo. Y sabemos que lo que Él coseche es lo que Él quiere de nosotros, teniendo la certeza y la paz que todo está bajo la voluntad de nuestro Padre que nos ama. Le entregamos a nuestra Madre Santísima este momento de oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.